Mis queridos amigos, hoy es lunes 1 de septiembre, un nuevo día, un nuevo mes, una nueva semana. Qué bendición estar juntos a los pies del Maestro, comenzando una nueva emisión. Y como les digo, providencialmente al comenzar este mes número 9 del año. Un abrazo especial para ustedes en estos 30 días dedicados a la Sagrada Escritura. Septiembre, mes de la Palabra de Dios. Septiembre, mes dedicado a amar la Biblia, a amar la divina revelación, a amar cada sílaba de la Palabra de Dios que Él nos ha regalado para guiarnos, para alimentarnos, para protegernos, para salvarnos. Bienvenidos, un saludo especial para todos ustedes. Aquí en Colombia tengo algunos oyentes en Argentina, en Ecuador, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Bueno, no sé dónde más, pero en donde quiera que se encuentren, de verdad un saludo mega especial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has regalado el comienzo de este nuevo día. Queremos consagrar este mes a tu divina bondad y suplicarte que nos des la sabiduría para hacer tu divina voluntad, para hacer caso a tus mandatos, para ser los primeros en el servicio, así como lo decía el Evangelio de ayer. Recuerden bien, muchos últimos serán primeros, muchos primeros serán últimos. ¿Es legítimo ocupar los primeros puestos? Sí, siempre y cuando sea para servir. Si tú quieres lanzarte a ocupar los puestos de privilegio, bienvenido, hazlo, pero con la condición de que si estás allí, sea para servir, no para que te sirvan y no para que te rotulen o te resalten, sino para servir a todos. Solamente así es válido tener uno de los puestos de honor y de privilegio. Señor, llévanos entonces por el camino del bien. Consagramos a ti este mes de septiembre y te pedimos que reine tu nombre en nuestras familias. Bueno, comenzamos este mes de septiembre con la consecutiva meditación y el aprendizaje de la historia de la Iglesia. Y entonces vamos a tomar otro capítulo que se llama el Imperio Pagano, o sea, el Imperio Romano y el cristianismo. Cómo el Imperio Romano, liderado por el César, por el gran emperador, empezó a perseguir al cristianismo en los primeros 3 siglos de nuestra era. El cristianismo nació y se desarrolló dentro de un marco político-cultural del Imperio Romano. Y durante 3 siglos, ese imperio persiguió a los cristianos porque, según ellos, el cristianismo representaba un peligro para ellos. Porque en líneas generales les obligaba a los cristianos
a los católicos a rendir culto soberano al César, al emperador, y hasta allí pues no podíamos hacerlo, y no podemos, y no se debe, sino solamente adorar a Dios nuestro Señor. Entonces vamos a ponerle un poquitico de carne a este esquema, a esta historia de la iglesia que es supremamente importante para nosotros. Bueno, como les decía hace un momento, nuestro cristianismo tuvo lugar y desarrollo en el marco cultural y político del Imperio Romano. Es cierto que durante 3 siglos el Imperio Romano persiguió a los cristianos, pero es un poco equivocado pensar que el imperio constituyó un factor negativo para la difusión del Evangelio. No. Bueno, hay algunos aspectos en donde influye mucho, pero gracias al Imperio Romano, gracias a la unidad del mundo greco-latino, Roma había extendido sus vías de comunicación, había abierto un espacio geográfico dominado, pues sí, por la autoridad suprema imperial, y había orden, había paz, había facilidad de comunicaciones entre las diversas tierras del imperio, y esa facilidad de comunicaciones por diversas vías, por donde había comercio, donde iban a caballo, caminando o en carruajes, por las vías diversas del imperio, eso facilitó para que los cristianos, para que el cristianismo también llegara a muchas partes. Y eso pues fue gracias al imperio, que organizó a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo rutas, no solamente de carreteras y de caminos, sino también rutas marítimas, las calzadas romanas famosas. Entonces, esa fue una ventaja que tuvo la iglesia también para llevar el evangelio a muchas partes. También la afinidad lingüística. Recordemos bien pues que había una base griega, había otra base latina. Entonces, entre el griego y el latín, esa afinidad lingüística facilitaba la comunicación y el entendimiento entre las personas. El clima espiritual, ¿cómo era? Pues era dominado por una crisis, la crisis del paganismo ancestral. Había una crisis en esa religión imperial que no era el cristianismo, y entonces esa crisis aumentó el deseo profundo de la religiosidad entre mucha gente, e inclusive muchos personajes selectos del imperio, al haber una crisis de religiosidad politeísta en el imperio, por curiosidad, por pura curiosidad, abrazaron la fe católica, la fe cristiana, y se quedaron allí porque les gustó, cumplían todas sus expectativas. Y entonces muchos selectos personajes imperiales se quedaron en la fe, y eso fue algo importante porque ellos favorecieron para que otras personas llegaran a abrazar la fe. Pero esto fue peligroso para ellos porque empezaron a ser bautizados, empezaron a conocer la enseñanza cristiana, y después fueron marginados, fueron exiliados muchos. Y esas dificultades que vivieron cristianos procedentes del judaísmo, pues tenían que romper con la comunidad de origen, fueron llamados tránsfugas, traidores, y pues fue algo negativo para ellos, y así empezó a difundirse el cristianismo. Entonces podemos decir que el imperio, con todo el desarrollo que tenía el imperio romano, facilitó indirectamente que el evangelio
llegara a muchas partes a lo largo y ancho del imperio. Pero bueno, podemos preguntarnos cuáles fueron las razones que determinaron el enfrentamiento grande entre el Imperio Romano y el cristianismo. Por ejemplo, miren, la religión cristiana, nuestro cristianismo, fomentaba entre la gente el respeto y la obediencia legítima a la autoridad imperial. Claro, recuerden ustedes que nuestro Señor dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 20, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento Cristo Jesús le pidió a sus apóstoles y a sus seguidores, a los cristianos, desconocer las autoridades en Jerusalén y por consiguiente a las del imperio. No, el Señor siempre dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, el Señor pidió ser muy respetuosos a las autoridades, porque pues lógicamente toda autoridad proviene de lo alto. No hay potestad que no provenga de Dios, dice Romanos capítulo 13. También dijo el apóstol Pablo, temed a Dios, honren al rey. Primera carta de Pedro capítulo 2. Y eso le decía Pedro a sus compañeros apóstoles y a las personas que lo seguían. Entonces el imperio, por su parte, era religiosamente liberal. Toleraba con facilidad nuevos cultos a divinidades extranjeras. Recuerden ustedes que el imperio romano era politeísta, así como en Grecia, que había dioses para todo. En Roma también. El imperio romano tenía dioses para todo. Y les quedaba muy fácil rendirle culto a otro dios, cualquiera que se les ocurría, al punto que llegaron a obligar a los cristianos a rendirle culto al emperador, como les dije hace un momento, y pues ellos no lo hicieron, no lo hacían, adoraban al Dios único, vivo y verdadero, y esa fue una de las principales causas para la persecución, una persecución que empezó Nerón, emperador romano, por allá en el año 62, y fueron años muy duros, fueron años supremamente duros para el cristianismo, al punto que se acusó a los cristianos de ser los que perpetraron el incendio en Roma. Muchos decían que los cristianos eran antropófagos, que eran rebeldes, que eran un peligro, que eran desobedientes. Entonces, por ejemplo, el historiador llamado Tácito, él decía que el cristianismo era una superstición detestable, que era nueva y peligrosa. Suetonio, otro historiador, decía que el cristianismo era perverso y extravagante. El mismo Tácito, historiador romano, calificaba a los cristianos de enemigos del género humano. Y no puede, por tanto, sorprender que la gente llamara a los discípulos de Cristo como infanticidas, antropófagos y toda gama de desórdenes y de maldades. Decían los cristianos a las fieras. Entonces, ese primer siglo para el cristianismo fue considerado muy duro, precisamente por esos adjetivos descalificativos. Y así fue creciendo la persecución contra los apóstoles, contra los sucesores de los apóstoles, contra los nuevos cristianos. Como se dan cuenta, es una historia bastante cruenta la que tenemos nosotros cristianos católicos, y no para, y sigue la persecución a Cristo Jesús y a la iglesia. Bueno, seguiremos seguramente mañana, Dios mediante, tomando más puntadas de la historia de la iglesia para que sepamos cuál es nuestro origen y hacia dónde vamos. Omnipotente, omnipotente, omnipotente,
Altísimo y buen Señor. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Alabado sea, Señor. Hoy, 1 de septiembre, celebramos la Jornada Mundial de Oración y de agradecimiento a Dios por la creación. Lo decía el Papa León ayer en el Angelus. Faceva l'invito a pregare in ringraziamento al Signore per il creato, per l'opera de la natura, de la creación de la naturaleza. Eso lo decía el Papa León ayer. Y hoy tenemos esa jornada importante, esa jornada especial. Darle gracias a Dios nuestro Señor por la belleza de la creación. Entre otras cosas, se aproxima, estamos ya aquí en Colombia en la jornada, en la Semana por la Paz. Pedimos al Señor que haya paz en el mundo, paz en los corazones, paz entre Rusia y Ucrania, paz entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza. Ay, Dios mío, Señor, paz en Colombia, paz en el Caribe cuando llegan esos barcos nucleares en las cercanías de Colombia, de Panamá, acechando al régimen venezolano. ¿Qué sucederá, Dios mío? Esos vientos beligerantes, vientos de guerra, vientos de hostilidad son bastante preocupantes, Señor. Te pedimos que haya paz en el mundo y que depongas los corazones alebrestados, corazones llenos de virulencia y de pelea, con tal de ganar el poder, con tal de imponerse sobre los demás. Señor, te queremos pedir que haya paz en el mundo. Pura, limpia y casta, es reflejo de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti. Bueno, y tomamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y Jesús se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda ustedes me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió Jesús: Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos
y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco con intención de despeñarlo, pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos a los pies del Maestro. Bueno, queridos hijos, comenzamos desde hoy hasta que se acabe este año litúrgico el Evangelio de San Lucas. Sepamos bien una cosa: a lo largo de todo el año, en el tiempo ordinario, entre semana tenemos apartes del Evangelio de Marcos, que ya lo terminamos. Luego tuvimos algunos pasajes del Evangelio de San Mateo que terminamos el viernes. Y ahora, en estas semanas que nos restan del año litúrgico, de aquí hasta finales de noviembre, entre semana tendremos muchos pasajes, no la totalidad, la gran mayoría de pasajes del evangelista Lucas. ¿Por qué no la totalidad? Pues porque unas partes ya las tocamos en la Navidad, otras partes las tocamos en Cuaresma o en Semana Santa. Entonces esos apartes ya los hemos meditado y ahora estamos en la vida pública de Jesús. Este Evangelio de Lucas capítulo 4 nos relata el comienzo de la vida pública de Jesús allá en la sinagoga, cuando empezó su labor evangelizadora, profética, mesiánica, después de su bautismo. Bueno, entonces aquí vemos a Jesús nuestro Señor en la sinagoga, cuando le pasan el libro de Isaías y el Señor dice cuál es su misión. ¿Cuál es la misión del Señor? Él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. O sea, labor de Jesús, el misionero del Padre, anunciar la buena nueva. El primer misionero evangelizador fue Jesucristo el Señor. Él es el mensaje, Él es el mensajero y el mensaje. Él es el Evangelio en persona y Él es el que habla de la buena nueva. También para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor, para curar a los enfermos. Esa es la misión de Jesús. Una misión curativa, una misión sanadora, una misión liberadora, una misión evangelizadora, una misión instructiva. Eso es lo que el Señor viene a hacer en su pueblo, en la iglesia, entre nosotros. Y cuando el Señor empieza a hablar, pues mucha gente se asombró, pero luego cambiaron de parecer por aquellas palabras del Señor cuando les dice: es que miren, a muchas viudas, a muchas personas el Señor les anunció el reino, pero solamente Elías fue a una viuda de Sarepta. Los estaba excluyendo a ellos por su necedad, y por eso quisieron sacar al Señor y despeñarlo acantilado abajo. El comienzo de este Evangelio de Lucas debe mostrarnos el camino para acercarnos a nuestro Señor. Entonces, desde hoy, tomemos a Lucas. Además, el Señor nos relata su misión. Acerquémonos a Jesús nuestro Señor, acerquémonos a Él, el que viene a predicar la verdad, a anunciar la paz. Abramos del corazón a nuestro Señor y supliquémosle que haga su voluntad en nosotros. Bien, mi Dios y mi todo. Feliz comienzo de mes y de semana. No olvidemos, estamos a los pies del Maestro. Un abrazo especial para ustedes. Mi fuente segura, oh, donde puedo hallar amor.